Ministerio de Gobernación investiga si guardias y directivos del sistema penitenciario participaron en la fuga de César Humberto Hernández Vicente, quien escapó de Pavón oculto en un mueble que él mismo fabricó. Además, las autoridades activaron los protocolos para su recaptura. Mexicano Gustavo Barriga fue condenado en Guatemala a 84 años de prisión inconmutables por la producción y difusión de material pornográfico de menores de edad. Además, deberá pagar una multa de 700.500 quetzales. El Ministerio de Gobernación asegura que cuenta con armamento disponible para equipar a más de 3.000 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil sin realizar una compra inmediata, mientras la institución analiza las necesidades de equipo para el incremento de personal. Reforma al IUCI avanzará la próxima semana hacia el organismo ejecutivo, luego de completar el plazo de observaciones en el Congreso. A partir de esa etapa, el decreto podrá ser sancionado o vetado antes de su eventual entrada en vigencia. Expresidente de Perú, Ollanta Humala, recuperó su libertad tras la anulación de la condena de 15 años de prisión por el caso Odebrecht. El Tribunal Constitucional determinó que los aportes recibidos para sus campañas electorales no constituían delito en ese momento. Comunicaciones logró su primer triunfo del torneo Apertura 2026 tras vencer 1-0 a San Pedro con gol de William Duarte. Los cremas resistieron en los últimos minutos con 9 jugadores por las expulsiones de Marco Domínguez y Diego Santis. ¿Cómo está? Bienvenidos a esta emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es María Luisa Gómez. Junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas, le vamos a informar de lo más relevante del fin de semana. Así que inmediatamente comenzamos. Y vamos a empezar hablando del Ministerio de Gobernación, que activó los protocolos para la recaptura de César Humberto Hernández Vicente, reo que se fugó de Pavón el 30 de julio. La cartera del Interior también inició la investigación para establecer si guardias o directivos del centro estuvieron involucrados en la evasión. El Ministerio de Gobernación inició una investigación en contra de funcionarios del sistema penitenciario por la fuga de César Humberto Hernández Vicente de la Granja de Rehabilitación Pavón, registrada el 30 de julio. Marco Antonio Villeda, titular de esa cartera, señaló que las pesquisas buscarán establecer si guardias o directivos de Pavón estuvieron involucrados en la evasión de esta persona. Además, indicó que la hipótesis que se maneja al momento es que Hernández Vicente salió oculto del centro carcelario en el interior de un mueble que él mismo había fabricado. Eso es lo que vamos a tratar de establecer. Vamos a ver cómo fue que ocurrió. Como le digo, lo que ahorita tenemos es una hipótesis de que esta persona salió escondido en un mueble que se fabricó en su misma carpintería, y eso es lo que vamos a tratar de establecer y ver si hubo responsabilidad, falta de celo en la custodia de este reo y determinar quiénes están involucrados en esta fuga. Villeda resaltó que se activaron todos los protocolos para proceder con la recaptura de esta persona y que además se analiza una posible sanción contra los funcionarios que estaban de turno al momento del hecho. Estoy en comunicación con el director general del sistema penitenciario para ver en qué momento se violaron los protocolos de seguridad, cómo fue que fueron sorprendidos los directores del centro, los encargados del centro, para que esta persona lograra fugarse. Y vamos obviamente también a tomar las medidas necesarias para sancionar a los responsables de este descuido. Esto no puede ser tolerado ni puede seguir ocurriendo. De acuerdo con el Registro Central de Detenidos, César Humberto Hernández Vicente fue capturado el 1 de mayo de 2021 y procesado penalmente por el juzgado de turno con competencia específica para conocer delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes Maina. Sin embargo, los registros no muestran el delito por el cual fue enviado a guardar prisión o si existe una condena firme en su contra. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Y un tribunal especializado condenó a 84 años de prisión inconmutables al mexicano Gustavo Barriga por producción de material pornográfico de personas menores de edad.
El mexicano Gustavo Barriga Barriga fue condenado a 84 años de prisión inconmutables tras haber sido encontrado culpable de agredir sexualmente a menores de edad guatemaltecos y difundir los videos de los abusos en OnlyFans y otras redes sociales. De acuerdo con la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, se presentaron las pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de Barriga Barriga, por lo que, además de la condena de prisión, el Tribunal Especializado en Delitos de Trata de Personas le impuso una multa de 700.500 quetzales. El caso inició el 11 de septiembre de 2025, cuando la Unidad contra Estructuras Criminales y Casos Especiales del MP recibió alertas sobre difusión de material pornográfico en plataformas digitales. Con el apoyo de la Fiscalía contra la Trata de Personas, las autoridades confirmaron que en los videos aparecía el ahora condenado sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad. Para proceder con su detención, las fuerzas de seguridad montaron un operativo en el Aeropuerto Internacional Aurora, de donde pretendía salir de Guatemala con dirección a su país. La investigación señaló que el acusado difundía contenido con mensajes dirigidos a hombres jóvenes y promovía perfiles en plataformas para adultos. Durante una de las audiencias, los fiscales sostuvieron que durante sus visitas a distintos departamentos de Guatemala en el 2025, habría contactado y explotado sexualmente a varios menores de edad. Con información de Rubén Lacán para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Hay sucesos. José Carlos Comonroy, de 28 años, falleció en un ataque armado registrado en la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 capitalina. El informe detalla que Comonroy, trabajador de la Procuraduría General de la Nación, habría sido víctima de un asalto en la 12 Avenida y Tercera Calle de esa zona, donde desconocidos lo despojaron de sus pertenencias. Las autoridades indicaron que durante el robo, el trabajador de la PGN resultó con heridas en el hombro y el cráneo que provocaron su muerte. La PGN publicó una esquela en la que informó que Comonroy laboraba en la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de esa institución. Y la Policía Nacional Civil informó que ha retirado más de 300 cámaras de seguridad que fueron instaladas sin autorización y que eran utilizadas por estructuras criminales para vigilar a los vecinos y agentes de las diferentes zonas y municipios. Durante los distintos operativos desarrollados por la Policía Nacional Civil, se ha logrado la desinstalación de 304 cámaras de seguridad que fueron colocadas sin autorización en el departamento de Guatemala. De acuerdo a las estadísticas, las zonas 7 y 18 de la capital, así como Villacanales, concentran la mayor cantidad de equipo retirado, ya que únicamente en estos sectores fueron desinstaladas 139 cámaras, casi la mitad del total reportado entre el 24 de enero y el 30 de julio. Según el informe policial, del total de cámaras retiradas, 149, equivalentes al 40%, pertenecían a la estructura del barrio 18, 79, el 30%, estaban vinculadas con la Mara Salvatrucha y otras 76, es decir, el 29%, correspondían a sistemas clandestinos cuya pertenencia aún se encuentran bajo investigación. Las zonas con mayor incidencia fueron zona 7 con 63 cámaras desinstaladas, la zona 18 con 57, Villacanales con 48, seguida de la zona 6 con 52. También se encuentran la zona 14 con 14 cámaras desinstaladas, la zona 12 de Villanueva con 12, la zona 17 con 11 cámaras, la zona 10 con 10 cámaras, además de otros sectores como la zona 16, zona 3 de Villanueva, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Misco y Chimaltenango. Ante esta problemática, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, resaltó la necesidad de coordinarse con las distintas municipalidades. Esto vamos a tener que hacer una coordinación con las municipalidades de cada lugar, porque ellos son los que nos han proveído la información sobre estas cámaras que han sido colocadas sin autorización municipal. Las municipalidades en algunos casos tienen cámaras propias que les sirve para monitorear la cabecera municipal y cosas así, pero por esa misma razón hemos tenido que coordinar con ellos para establecer qué cámaras son de las municipalidades, qué cámaras están puestas de manera ilegal y que sirven a estos delincuentes para controlar el territorio. Esto realmente a mí me sorprende que no se haya hecho antes, es hasta ahora que estamos empezando a desmontar este enorme número de cámaras que hay en las municipalidades. Y ya ven ustedes que no solo en los municipios, también en la zona 18, en la colonia Betania han existido un enorme número de cámaras que hemos desmontado. Incluso en la colonia Betania tuvimos un atentado contra los agentes que estaban desmontando estas cámaras que dio como causa un delincuente fallecido. Pero nosotros tenemos que seguir por ese camino, no puede seguir dándosele espacio al crimen organizado para que pueda seguir operando a sus anchas. Las acciones fueron ejecutadas por la Subdirección General de Investigación Criminal con el objetivo de ubicar e inutilizar sistemas de videovigilancia presuntamente utilizados por estructuras criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y controlar los territorios donde operan. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva.
Y una jornada violenta se vivió el 31 de julio en Quetzaltenango. 5 personas murieron en 2 hechos diferentes, en ataques con armas de fuego. El primer incidente se registró en el sector conocido como Llanos de Urbina, donde fallecieron un hombre y una mujer en una venta de licores. El hecho ocurrió en las cercanías de la granja penal de Cantel. Asimismo, se reportó un ataque armado dentro de una vivienda, donde murieron una madre, su hija y un hombre. Las autoridades aseguran que ya se iniciaron las investigaciones para determinar a los responsables de estos hechos que enlutan a los quetzaltecos. Y sin realizar ninguna compra, el Ministerio de Gobernación asegura contar con las armas suficientes para dotar a los 3.400 nuevos agentes que se graduarán las próximas semanas. En las próximas semanas, alrededor de 3.400 personas se graduarán como agentes de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación no contaba con el equipo necesario, principalmente armas de fuego, para cubrir esa cantidad de efectivos policiales. Recientemente, Marco Antonio Villeda, titular de la Cartera del Interior, confirmó que ya se cuenta con todo lo necesario para equipar a los nuevos agentes, incluidas las armas de fuego. En relación a las pistolas, Villeda detalló que ya se contaba con un excedente, pero para completar, se usaron armas que dejaron agentes que fueron dados de baja por diversos motivos. Además, el titular de la Cartera del Interior destacó la necesidad de comprar armas de fuego debido a que no se cuenta con lo suficiente para una próxima promoción de agentes de la PNC. Bueno, mire, nosotros ya teníamos un excedente todavía de armas que es lo que vamos a utilizar para dotar de armamento a estos agentes que se van a graduar. Había un excedente y también había un número de armas también que estaban en bodega producto de muchos agentes que se han ido de baja y todo ese tipo de situaciones. Ahora, que tenemos que comprar armas, y en ese camino estamos, porque lógicamente el otro año van a haber nuevos policías graduados y los tenemos que dotar de equipo. En noviembre de 2025, en una citación en el Congreso de la República, autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil informaron que solo contaban con 1.500 armas de fuego, lo que no era suficiente para cubrir a los agentes que se graduarán. Como solución a esa problemática, los funcionarios informaron que se pretendían realizar compras directas a los gobiernos de Israel y Estados Unidos, con el fin de evitar disputas entre empresas guatemaltecas. Sin embargo, 8 meses después, aún no se ha realizado dicha compra, ni se ha subido ningún evento al portal de Guatecompras para adquirir el armamento necesario para dotar a los agentes. En 2025, el Ministerio de Gobernación había adjudicado un evento de compra de 10.000 armas a la empresa Mundo de las Armas, cuyos representantes legales son Óscar Francisco y Renzo Ricardo Gracioso Sierra, hermanos de la ahora exministra Libby Gracioso. No obstante, dicha compra se detuvo debido a que el Ministerio Público de Consuelo Porras había iniciado una investigación por supuestos favoritismos. Los informes de la Contraloría General de Cuentas detallaron que en el evento participaron 3 empresas, a pesar de que la Junta de Licitación había calificado el evento como de único oferente, al alegar que las armas requeridas, según las bases, solo eran ofrecidas por Mundo de las Armas. Una de las empresas inconformes aseguró que el modelo solicitado está descontinuado en varias fuerzas policiales del mundo y afirmó que podría haber sobrevaloración, ya que otras compañías lo ofrecen a menor precio. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. El modelaje guatemalteco está de luto tras la muerte de Sebastián Villaverde, un joven de 24 años que perdió la vida en un hecho de tránsito en Chimaltenango. Su fallecimiento generó reacciones entre personas que conocieron su trayectoria. El accidente ocurrido en el kilómetro 81 de la ruta interamericana, en el sector de Las Cabras, Tecpan, Chimaltenango. De acuerdo con información preliminar, Villaverde se movilizaba en una motocicleta cuando ocurrió el percance. Cuerpos de socorro fueron alertados sobre el incidente y al llegar al lugar realizaron la evaluación correspondiente. Sin embargo, determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales. Las autoridades realizaron las diligencias para documentar el hecho y establecer las circunstancias en las que ocurrió el percance. Sebastián Villaverde era conocido principalmente por su participación en el ámbito del modelaje guatemalteco. Durante su trayectoria, formó parte de diferentes actividades relacionadas con la moda y eventos donde representó al país. Su perfil también estuvo vinculado a proyectos de imagen y producciones audiovisuales, campos en los que había desarrollado parte de su actividad profesional. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, personas del medio de la moda y seguidores compartieron mensajes de condolencia y recordaron su paso por distintos espacios profesionales. A sus 24 años, Villaverde deja una trayectoria que aún se encontraba en desarrollo y que había ganado reconocimiento dentro del medio guatemalteco. Mientras familiares y personas cercanas despiden al modelo, las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió el hecho de tránsito que terminó con su vida. Para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez.
Vamos a otras noticias porque pilotos de taxi rotulados y de otros tipos de transporte tienen previsto desarrollar este lunes una caravana que iniciará en el Molino de las Flores en la zona 2 de Misco y llegará al Congreso de la República. Esto en muestra de rechazo al alza a los combustibles y al subsidio propuesto por el gobierno. La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala confirmó que este lunes desarrollará una caravana que saldrá del Molino de las Flores de la zona 2 de Misco hacia el Congreso de la República. La manifestación se realizará como muestra de rechazo al alza a los precios de los combustibles y a la propuesta presentada por el oficialismo de un subsidio de 12 quetzales al diésel y 3 para las gasolinas. Rolando López, vicepresidente de la asociación, explicó que la manifestación saldrá del Molino de las Flores zona 2 de Misco, seguirá su camino sobre la Roosevelt para luego subir al Trébol, continuar sobre la avenida Bolívar, ingresar a la zona 1 y llegar al Congreso de la República, donde esperan ser atendidos por alguna bancada. Esperamos pues igual nosotros ya le mandamos la carta al presidente del Congreso de la República. De hecho, consideramos que sería que sea una persona que pueda tomar decisiones, que sea una bancada fuerte. Nosotros ya presentamos nuestro pensamiento, porque sí que creemos que el subsidio ya no más, pero sí creemos que si quitan los impuestos, le llevamos por escrito los impuestos, tanto de importación del vehículo, el valor del IVA como su venta también, y eso sería de gran ayuda, que sería lo más viable, porque el subsidio, déjenme decirle que es un mito, no tenemos nada transparente, no sé a dónde fue a parar la plata, lo dijeron para 3 meses y en menos de 2 meses ya no había dinero. La asociación espera que cuando la caravana llegue al Trébol, otro grupo de pilotos de taxis pueda unirse para llegar al Congreso de la República. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Retomamos y vamos al Congreso, que ya aprobó la reforma al impuesto único sobre inmuebles, pero el decreto todavía no puede aplicarse. Antes de entrar en vigencia, deberá completar las etapas finales del proceso legislativo. El Pleno del Congreso aprobó las reformas a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, conocido como YUSI, una norma que modifica la legislación que regula este tributo municipal. Sin embargo, la aprobación en el hemiciclo no significa que el decreto entre en vigencia de inmediato, ya que todavía debe agotar las etapas finales del procedimiento legislativo. A diferencia de otras leyes que son aprobadas de urgencia nacional, las reformas al YUSI fueron conocidas en 3 lecturas. Ese mecanismo hace que el decreto deba cumplir con el plazo ordinario de 5 días para la presentación de observaciones, el cual finalizará el próximo jueves. Si durante ese periodo no se presentan objeciones, el expediente podrá ser remitido al organismo ejecutivo, donde continuará el proceso que incluye la sanción o el veto presidencial y posteriormente su publicación en el Diario Oficial. Solo después de cumplir esas etapas, la reforma podrá cobrar vigencia. La diferencia en los plazos se observa en el decreto 19-2026, que amplía temporalmente el plazo para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Como esa norma fue aprobada de urgencia nacional, el periodo para presentar observaciones es solo de 3 días. Esa fase concluirá el lunes 3 de agosto y si no existen señalamientos, el decreto podrá ser enviado al organismo ejecutivo a partir del martes 4 de agosto. En el caso de la reforma al YUSI, el proceso avanza bajo los plazos ordinarios previstos en la ley orgánica del organismo legislativo. Por ello, aunque el Congreso ya dio su aprobación, el decreto todavía deberá completar el procedimiento legal antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigencia y comenzar a producir efectos. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Seguimos en el legislativo. Seguridad, impuestos, educación, elecciones y finanzas públicas. Esos fueron los temas que concentraron la actividad del Congreso durante los primeros 7 meses del año, periodo en el que fueron aprobados 19 decretos. La agenda del Congreso durante el primer semestre del año estuvo marcada por decisiones en distintas áreas, desde medidas de seguridad y cambios al presupuesto hasta reformas tributarias, educativas e institucionales. En total, fueron 19 decretos aprobados entre enero y julio. El año legislativo inició con una medida relacionada con seguridad. Mediante el decreto 1-2026, el Pleno del Congreso ratificó el estado de sitio declarado por el organismo ejecutivo en todo el territorio nacional por 30 días. En materia de inversión pública, los diputados aprobaron reformas a las normas que regulan los consejos de desarrollo. El decreto 2-2026 modificó el procedimiento para la ejecución de proyectos y el uso de recursos destinados a obras en los municipios. A esta medida se sumó la ampliación del presupuesto general del Estado contenida en el decreto 3-2026, que incorporó más recursos al ejercicio fiscal 2026 para atender programas y obligaciones de distintas instituciones. En educación, el Congreso creó mediante el decreto 4-2026
2016 la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, una nueva normativa para regular la formación de docentes. Posteriormente, con el decreto 12-2026, modificó la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa para actualizar su funcionamiento. Los cambios al funcionamiento de Estado también formaron parte de la agenda. El decreto 5-2026 reformó el Código Municipal para modificar disposiciones relacionadas con la administración local, mientras que el decreto 7-2026 aprobó una nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, con cambios en su estructura y atribuciones. En el ámbito institucional, el decreto 8-2026 estableció la integración de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031, con los magistrados designados por las distintas entidades que participan en el proceso. También fue aprobada una nueva normativa para los jubilados del Instituto de Previsión Militar. El decreto 9-26 creó la ley para la dignificación de jubilados y pensionados de esa institución. Otro de los decretos que generó discusión fue el 10-2026, que buscaba endurecer las penas por abuso sexual infantil y elevar a 18 años la edad de consentimiento. Sin embargo, la norma fue vetada por el presidente y no entró en vigencia. En el área económica, ante el incremento de los precios de los combustibles, el Congreso aprobó el decreto 11-2026 que creó un apoyo temporal para los consumidores de diésel y gasolinas. También hubo cambios tributarios. El decreto 6-2026 eliminó el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, mientras que el decreto 13-2026 reformó la ley de actualización tributaria, con estas modificaciones a disposiciones del sistema fiscal. Como parte de los reconocimientos aprobados por el Legislativo, el decreto 14-2026 declaró el Día Nacional del Terapeuta Respiratorio para reconocer la labor de este sector. De cara a las elecciones generales del 2027, el decreto 15-2026 aprobó disposiciones presupuestarias para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral y apoyar la preparación del próximo proceso electoral. En materia de seguridad financiera, el decreto 16-2026 aprobó una nueva ley para prevenir y combatir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Las últimas aprobaciones del periodo estuvieron relacionadas con desarrollo e impuestos. El decreto 17-2026 creó la Ley Temporal de Desarrollo Integral para destinar recursos a proyectos de desarrollo. Posteriormente, el decreto 18-2026 modificó el impuesto único sobre inmuebles y estableció en cero el pago del YUSI para las viviendas que cumplan con los requisitos definidos en la ley. Finalmente, el decreto 19-2026 amplió hasta el 31 de diciembre el plazo para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos, extendiendo el periodo para que los contribuyentes cumplan con esa obligación. Así, los 19 decretos aprobados en los primeros 7 meses del año reflejan una agenda legislativa concentrada en seguridad, finanzas públicas, cambios tributarios, reformas institucionales y la preparación del escenario electoral del 2027. Para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. En otras noticias, en el marco del 90 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas de Guatemala con el Vaticano, el secretario de Estado de su Santidad, el cardenal Pietro Parolin, presidió la celebración de la Santa Eucaristía en la Catedral Metropolitana, durante la cual recordó las visitas papales y mencionó las consecuencias de la corrupción. Como parte de las actividades que el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, desarrolla durante su visita en Guatemala, celebró una Santa Eucaristía en la Catedral Metropolitana, que contó con la presencia de funcionarios del organismo ejecutivo, cuerpo diplomático y población general. Durante su mensaje, el secretario de Estado de su Santidad dijo que las injusticias, la pobreza, la soledad son a menudo consecuencia de la corrupción. Y aquellas palabras no eran solo para los 12, también son para nosotros. Frente a las necesidades del mundo, la pobreza, la soledad, la injusticia, el sufrimiento, a menudo consecuencia de la corrupción, podríamos pensar que poco podemos hacer. Pero Jesús nos invita a hacer lo que tenemos, aunque parezca insuficiente. Nuestros 5 panes y 2 peces, nuestras humildes capacidades de las que no somos más que administradores. El cardenal también consideró que el amor de Dios es el inicio de las relaciones diplomáticas que la Santa Sede tiene con otros pueblos, así como con Guatemala, relación que inició hace 90 años. Se podría decir que el amor de Dios está también en el origen de las relaciones diplomáticas que la Santa Sede teje entre los pueblos, así como sucedió entre la Santa Sede y Guatemala hace ahora 90 años, por los que hoy nuestra memoria agradecida se eleva en acción de gracias a Dios por todos estos años y por
misa también recordó que Guatemala recibió en 3 ocasiones al Papa Juan Pablo II, en marzo de 1983, en febrero de 1996 y en julio de 2002. Recordó que en la última visita canonizó al hermano Pedro en una conmovedora ceremonia en la que el Papa, además de destacar la espiritualidad del nuevo santo, exhortó a los pueblos indígenas y población en general a construir un futuro basado en la justicia, la paz y el desarrollo, y los alentó a superar con esperanza las situaciones más difíciles. Con imágenes de Moisés Sheck y Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Y de cara a las próximas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral habilitó jornadas de empadronamiento dirigidas a jóvenes durante agosto, en el mes marco del mes de la juventud, con miras al proceso electoral del 2027. Durante agosto, el Tribunal Supremo Electoral desarrollará actividades enfocadas en la participación ciudadana de los jóvenes, como parte de las acciones previstas a las elecciones generales del 2027. Uno de los principales componentes es el empadronamiento. Para acercar este trámite a la población joven, fueron habilitados temporalmente puntos de atención en la Sexta Avenida de la Zona 1 y en el Parque Central, donde los ciudadanos pueden realizar su inscripción al padrón electoral. La organiza Conjuve, que es por el mes de la juventud. El mes de agosto, todo el mes de agosto es el mes de la juventud. El 12 es el Día Internacional de la Juventud. Entonces, el eje 7 de la ley de la política de la juventud es específicamente la participación ciudadana. El Tribunal Supremo Electoral se une a esto por la misma participación ciudadana y estamos activando el voluntariado cívico electoral, tanto como el empadronamiento también. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral explicaron que existe una cantidad importante de jóvenes que aún no cuentan con el empadronamiento. Tenemos una brecha muy grande de jóvenes que no han ejercido su derecho de empadronarse. Esa es la idea de esta caminata, esta es la idea de todas las actividades que va a tener el Tribunal Supremo Electoral con alianzas estratégicas, incluso con jóvenes que ya están organizados, y las universidades, donde ya tuvimos una reunión, que ellos van a abrir las puertas para que el Tribunal Supremo Electoral ponga los puestos de empadronamiento específicamente ahí. Hasta el 31 de julio, el portal del Tribunal Supremo Electoral registraba más de 809,000 mujeres y más de 672,000 hombres empadronados entre los 18 y 25 años. En el rango de 26 a 36 años, la cifra ascendía a más de 661,000 mujeres y más de 537,000 hombres. Estos datos muestran el tamaño del padrón de votantes jóvenes, un sector que el tribunal busca seguir incorporando mediante jornadas de empadronamiento y actividades de participación ciudadana previo al proceso electoral de 2027. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y a más de un año de las elecciones generales del 2027, el Tribunal Supremo Electoral comenzó los preparativos para organizar el voto de los guatemaltecos en Estados Unidos, con una misión de trabajo en Washington, D.C. La organización del voto de los guatemaltecos residentes en Estados Unidos comenzó a formar parte de los preparativos del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones generales del 2027, luego de que el Pleno de Magistrados aprobara una misión de trabajo en Washington, D.C. Para ello, el Pleno de Magistrados aprobó una misión de trabajo en Washington, como parte de los preparativos que buscan definir con anticipación los aspectos operativos del proceso electoral fuera del país. La decisión quedó plasmada en el Acuerdo 215-2026. La agenda contempla reuniones con autoridades diplomáticas y consulares de Guatemala, así como con funcionarios y organizaciones relacionadas con la comunidad migrante, para abordar los retos que representa la organización del voto en exterior. El cronograma prevé encuentros con representantes de México y El Salvador, países que han implementado mecanismos de votación fuera de su territorio, con el fin de conocer su experiencia en temas logísticos, administrativos y de coordinación para este tipo de procesos. Dentro de los temas previstos figuran la habilitación de centros de votación, la coordinación de medidas de seguridad, los permisos requeridos para el desarrollo de la jornada electoral y el apoyo que deberán brindar las sedes diplomáticas y consulares durante el proceso. El acuerdo también establece que la comisión estará integrada por magistrados del Tribunal Supremo Electoral y personal de la unidad especializada en el voto en el exterior, quienes deberán presentar un informe con resultados y las recomendaciones derivadas de la misión. Las gestiones se desarrollarán como parte de la planificación del proceso electoral del 2027, en el que el voto de los guatemaltecos residentes en el exterior volverá a formar parte de la elección de autoridades, por lo que el TSE busca definir desde ahora los mecanismos de coordinación necesarios para su organización. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. La información sobre distintas acciones referentes a los precios de los combustibles se mantuvieron vigentes en los últimos días. También lo fue un intento del Ministerio Público por capturar a exfiscales. Esto y más en la semana en detalle. Veamos.
El Tribunal Supremo Electoral mantiene bajo investigación más de 150 expedientes por posibles actos de campaña anticipada, 10 más que los reportados durante la última actualización presentada hace un mes. Según las autoridades, las verificaciones también han cambiado de enfoque. Si en los primeros meses el monitoreo se concentraba en publicaciones y pautas en redes sociales, ahora las investigaciones alcanzan actividades presenciales como reuniones, entregas de regalos y eventos que podrían constituir actos propios de campaña antes de la convocatoria oficial. Entre los nombres que figuran en los expedientes se encuentran Nancy Brand, hermana del alcalde Neto Brand, los diputados Ernesto Brand Colindres, Hernán Echeverría y Manuel Archila. Hasta ahora, el tribunal no reporta sanciones firmes por estos casos, ya que los expedientes aún se encuentran en distintas etapas del procedimiento. El rechazo al nuevo subsidio a los combustibles escala. Ahora, asociaciones de taxistas anuncian para la próxima semana una caravana hacia la zona 1 para presionar a las autoridades a no aprobar la iniciativa. Aunque la medida fue anunciada para el viernes 31 de julio, fue trasladada para este lunes 3 de agosto, donde prevén iniciar en horas de la mañana con salidas desde distintos puntos del área metropolitana, entre ellos Molino de las Flores, Zona 18, Aguilar Batres y Calzada Tanatio Tzul, para concentrarse posteriormente en el Trébol y dirigirse al Congreso de la República. Los taxistas aseguran que el subsidio no ha contenido el alza en los precios de los combustibles y sostienen que la medida solo representa un alivio temporal, mientras que el costo de vida continúa en aumento. El Congreso aprobó reformas a la ley del impuesto único sobre inmuebles que elimina el cobro del IUSI para las propiedades destinadas a vivienda, uso residencial y uso mixto. La medida todavía no aplica. El decreto 18/2026 deberá ser enviado al organismo ejecutivo para su sanción o veto, y si es aprobado por el presidente deberá publicarse en el diario oficial para entrar en vigencia. Las propiedades valoradas hasta en 500,000 pagarían 3,000 por millar, las que superen ese monto hasta 1,000,000 pagarían 6 por millar, y las de mayor valor mantendrían una tasa de 9 por millar. Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Ciero, afirmó que eliminar el cobro del impuesto único sobre inmuebles a las residencias podría debilitar las finanzas municipales. También señaló que la medida podría favorecer el crecimiento del crimen organizado y calificó la propuesta como una forma de extorsión contra los alcaldes. El Ministerio Público informó que pidió órdenes de captura contra los ex jefes fiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, como parte de una investigación por abuso de autoridad. Sin embargo, la jueza María Belinda Sandoval Valdés rechazó las solicitudes al considerar que no existían motivos para autorizar las aprehensiones. En el caso de Curruchiche también se había programado una audiencia de primera declaración, pero esta fue cancelada posteriormente por el Juzgado Séptimo Penal a cargo del juez Freddy Orellana. El Ministerio Público no ha dado a conocer los detalles de los hechos investigados, aunque, según fuentes cercanas al caso, las pesquisas están relacionadas con presuntos abusos cometidos cuando ambos desempeñaban cargos de jefaturas dentro de la institución. Después de un año de trabajos por el hundimiento registrado en el kilómetro 189.5 de la ruta Cito-Zarco 180, el paso fue reabierto la noche de lunes. Desde entonces, la circulación se mantiene con normalidad en ambos sentidos. Las autoridades informaron que el tramo ya permite el paso de todo tipo de vehículos y que el flujo se mantiene constante. Imagine que por accidente botara dinero a media carretera y el aire se pusiera en su contra, o que necesitara trasladar algo tan pesado como un granero y decenas de hombres llegaran a apoyarlo. Descubra en nuestro segmento Mundo Insólito varios de los videos que se hicieron virales durante las últimas horas. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 highway y terminó volcado entre los árboles. Cientos de liras que volaban por los aires detuvieron el tránsito sobre una carretera de la provincia de Esmirna en Turquía. De acuerdo a una de las versiones que circulaba en redes sociales, un ciudadano que llevaba consigo un fajo de dinero en efectivo para comprar un vehículo en el municipio de Torbalí, al cruzar la calle los botó por accidente. En los angustiosos momentos donde el viento hizo de las suyas,
El hombre intentó recuperar la mayor cantidad de billetes mientras otros automovilistas lo apoyaron en su objetivo. En otra versión del hecho, se informaba que el dinero pudo ser de un vehículo de transporte de valores que por accidente lo dejó tirado, causando conmoción entre los conductores que pasaban por el lugar. Un video compartido por un usuario en X muestra cómo en cuestión de minutos un grupo numeroso de hombres traslada un granero solo con el uso de sus fuerzas en un lugar de Nueva York. La mudanza del inmueble abarcó una distancia de varios metros, hasta otro lugar donde se observa una plancha de concreto que sería la nueva base para el edificio. Esta hazaña, que enmarca el dicho "la unión hace la fuerza", fue llevada a cabo por decenas de hombres pertenecientes a la comunidad Amish que ocupa espacios rurales en Estados Unidos. China completó la construcción de un imán que pesó 582 toneladas, como parte del superconductor más grande del mundo para un reactor de fusión nuclear. El objetivo es crear una nueva fuente de electricidad limpia que imite el funcionamiento del Sol a partir del 2030. El avance forma parte del proyecto conocido como el Sol Artificial, que intenta lograr una reacción capaz de generar energía a partir de la fusión de átomos. Para entender el proyecto hay que imaginar una máquina capaz de crear en su interior condiciones similares a las del Sol. Allí, en lugar de quemar combustibles como el petróleo, el gas o el carbón, se busca unir átomos para liberar energía. El estadounidense Funky Matas realizó un desafío en el lago de Gales en Florida, con una máquina de tatuar adherida a la mano y tinta limitada por las condiciones del salto. La hazaña fue reconocida por los récords Guinness como el autotatuaje hecho a mayor altitud en caída libre. El artista saltó desde 4.572.91 metros y se escribió en la mano la palabra "fly", mientras descendía a una velocidad aproximada de 190 km por hora. La elección de la palabra respondió tanto al contexto del salto como a su brevedad, 3 letras que podían ejecutarse en los segundos disponibles. Uno de los mayores obstáculos técnicos fue evitar que la tinta se congelara durante el descenso. Sin posibilidad de recargar la máquina en pleno vuelo, debía trabajar con una cantidad limitada de pigmento y a contrarreloj, antes de que el frío del viento inutilizara el material. 10 personas muertas y 40 East Highway y terminó volcado entre los árboles. Y tenemos también noticias del mundo. Colombia vivió una nueva jornada de violencia a tan solo 6 días de la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Un camión cargado con explosivos atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, estalló frente a una estación de policía en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. El ataque dejó al menos 14 heridos, entre ellos 11 policías y 3 civiles. 2 de los agentes se encuentran en estado crítico. El mandatario electo condenó el atentado y aseguró que el terrorismo no intimidará al país, mientras las autoridades ofrecen una recompensa para dar con los responsables. Y el expresidente de Perú, Ollanta Humala, recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 15 años de prisión que cumplía por el caso Odebrecht. La justicia determinó que los aportes recibidos para sus campañas electorales no constituían delito en ese momento. Humala, quien permanecía en prisión desde abril del 2025, salió del penal en Lima, rodeado de simpatizantes, y aseguró que fue víctima de una persecución política y judicial. El exmandatario siempre ha negado haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht o del gobierno de Hugo Chávez para financiar sus campañas. Y una avioneta que transportaba turistas extranjeros para observar las milenarias líneas de Nazca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú, cayó este sábado, pereciendo 13 de sus ocupantes. 13 personas murieron el sábado al estrellarse una avioneta turística cerca de Nazca, en el sur de Perú.
La aeronave operada por la compañía Aerodiana transportaba a 11 turistas extranjeros y 2 tripulantes cuando sufrió una emergencia en vuelo, según información preliminar de las autoridades. El accidente ocurrió poco después de despegar desde la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de Lima. Según la policía, no hubo sobrevivientes. El Ministerio de Comercio Exterior confirmó que entre las víctimas hay 11 turistas extranjeros y anunció apoyo a las embajadas de sus países de origen. Medios locales informaron que los fallecidos incluirían 7 italianos, 2 alemanes y 2 españoles. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación inició la recopilación de evidencias para determinar las causas del siniestro, mientras las autoridades trasladaban los cuerpos a la morgue de la región de Ica. La avioneta realizaba uno de los habituales vuelos turísticos sobre las líneas de Nazca, los geoglifos de más de 2000 años de antigüedad que figuran entre los principales atractivos turísticos de Perú. Expertos en neurociencia y psicología coinciden en que aprender otro idioma puede ser una de las mejores formas de ejercitar el cerebro. Estudios internacionales señalan que el multilingüismo fortalece la memoria, mejora la atención y ayuda a retrasar el deterioro cognitivo asociado a la edad. Aprender un nuevo idioma no solo abre puertas en el ámbito personal y profesional, también puede convertirse en un gran aliado para la salud del cerebro. De acuerdo con investigadores de la Universidad de York, Canadá, hablar y comprender más de un idioma mantiene la mente activa, fortalece la memoria y ayuda a enfrentar mejor el paso de los años. La psicóloga e investigadora Helen Bailscon, quien ha estudiado durante más de 5 décadas los efectos del lenguaje en el cerebro, asegura que las personas bilingües o multilingües desarrollan un cerebro más eficiente, ya que este trabaja de forma constante para cambiar entre idiomas, mantener la atención y filtrar la información que no es relevante. Este entretenimiento diario fortalece las conexiones neurales y aumenta la llamada reserva cognitiva. Por su parte, investigadores del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje en España señalan que hablar varios idiomas puede retrasar el envejecimiento del cerebro. Incluso, un estudio publicado en la revista científica Nature Aging encontró que las personas que dominan 2 o 3 idiomas presentan un cerebro que parece hasta 6 años más joven, mientras quienes hablan 4 idiomas podrían tener un perfil cerebral hasta 13 años más joven. Los especialistas también han documentado que el multilingüismo puede retrasar el diagnóstico de enfermedades como la demencia, al permitir que el cerebro mantenga su funcionamiento durante más tiempo, aun cuando existen cambios asociados al envejecimiento. Los beneficios no dependen de haber aprendido desde la infancia. Los expertos destacan que nunca es tarde para empezar, ya que estudiar un nuevo idioma en la edad adulta también mejora la memoria, la flexibilidad mental y la capacidad de concentración. Aunque existen aplicaciones, cursos y herramientas para aprender, los especialistas coinciden en que la mejor forma de fortalecer el cerebro es practicar el idioma de manera constante, especialmente a través de la conversación. Además de ejercitar la mente, aprender otra lengua permite conocer nuevas culturas, comunicarse con más personas y ampliar las oportunidades de vida. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. El medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comienza a perfilar a las delegaciones más exitosas del certamen. A falta de las últimas competencias, México mantiene el liderato y Guatemala sigue entre los 10 primeros países de la clasificación general. El medallero se ha convertido en el principal indicador del rendimiento de las delegaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. Con cada jornada, la clasificación general refleja qué países han logrado mantener regularidad en las distintas disciplinas y cuáles todavía tienen posibilidades de mejorar su posición. Hasta la más reciente actualización, México encabeza el cuadro general de medallas, mientras Colombia y Cuba completan los 3 primeros lugares. Más atrás aparecen Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, delegaciones que también han tenido una destacada participación durante el desarrollo del evento. Guatemala se ubica en la 7ª posición del medallero general con 46 medallas, de las cuales 10 son de oro. Ese resultado le permite mantenerse entre las delegaciones más competitivas de la región y superar hasta el momento a países como El Salvador, Costa Rica y Panamá. Aunque el total de preseas es un referente del desempeño de cada país, la clasificación se define principalmente por la cantidad de medallas de oro. En el caso del empate, el orden se establece con el número de platas y, si es necesario, con las de bronce. Con varias
competencias finales todavía pendientes, el medallero sigue abierto a cambios. Una sola medalla de oro puede modificar el orden entre las delegaciones que mantienen una diferencia mínima en la clasificación, por lo que las últimas jornadas serán determinantes para definir las posiciones finales. En el caso de Guatemala, el objetivo será cerrar su participación, sumando nuevas preseas que le permitan consolidar su lugar entre los primeros 10 del medallero o incluso escalar a posiciones antes de la clausura de los Juegos. Ese será el balance definitivo del rendimiento de la delegación nacional en esta edición del certamen. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y la Liga Nacional sigue tomando ritmo en este torneo Apertura 2026. La segunda jornada dejó resultados importantes. Repasemos todo lo que sucedió en la fecha con el siguiente resumen de nuestro compañero Kevin Gordillo. La segunda jornada de la Liga Nacional dejó goles, sorpresas y movimientos importantes en la tabla de posiciones. A continuación, repasamos lo más destacado de la fecha. Los chicharroneros hicieron respetar el estadio Santo Domingo de Guzmán y vencieron 2-0 a Suchitepeques en la segunda jornada del torneo Apertura 2026. El encuentro arrancó muy parejo. Suchitepeque, recién ascendido a la Liga Nacional, mostró orden y personalidad para plantearse en una cancha complicada. Durante los primeros 45 minutos, los venados lograron cerrar los espacios y evitar que Misco encontrara la claridad en el último tercio del campo. Sin embargo, la segunda parte el panorama cambió por completo. El técnico misqueño movió sus piezas y encontró la respuesta en el banquillo. El argentino Nicolás Martínez ingresó para cambiar el ritmo del partido y terminó siendo la gran figura de la tarde. El delantero aprovechó sus dos oportunidades claves para marcar un doblete que desataba la celebración de la afición chicharronera. Con su efectividad frente al arco, Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los hombres más importantes del ataque de Misco. A pesar de la derrota, Suchitepeque dejó buenas sensaciones por momentos. El conjunto venado mantuvo el orden durante gran parte del compromiso, pero terminó pagando caro los espacios que dejó en el cierre del encuentro y la falta de contundencia en el área rival. La verdad, el primer tiempo cerrado, partido difícil, duro, en el cual ellos estaban bien parados. Y bueno, el segundo tiempo, gracias a Dios, se pudo dar vuelta del resultado y tal cual, feliz por el doblete. La verdad que muy contento por eso, por sumar. La verdad estoy muy agradecido con el equipo, que ellos también, como le hicieron con el... Los cremas derrotaron 1-0 a San Pedro en el estadio Cemento El Progreso y consiguió su primera victoria del torneo Apertura 2026. El conjunto albo fue el que propuso durante gran parte del encuentro, aunque se encontró con un rival bien ordenado que cerró los espacios. La recompensa llegó al minuto 62, cuando William Duarte apareció para marcar el único gol del compromiso. El cierre del partido estuvo lleno de drama. Comunicaciones sufrió 2 expulsiones de Marco Domínguez y Diego Santis, por lo que tuvo que defender la ventaja con solo 9 jugadores. Los Pecho Amarillo golearon 4-0 a Malacateco en el estadio David Cordonichos y mantienen su paso perfecto con 2 victorias en 2 jornadas. Municipal sumó su segunda victoria del torneo al derrotar 2-1 a Marquense. Los rojos remontaron un marcador gracias a las anotaciones de John Méndez al minuto 34 y José Morales al 43 para mantener el paso perfecto en el Apertura 2026. La tabla del torneo Apertura 2026 ya tiene a Guastatoya y a Municipal como líderes, ambos con 6 puntos, tras 2 victorias en 2 partidos. Comunicaciones es tercero con 4 unidades, mientras que Antigua GFC aparece cuarto con 3 puntos, pero con un partido pendiente que disputará más adelante ante Cobán Imperial. Así concluyó la segunda jornada de la Apertura 2026. Los equipos ya comienzan a perfilar sus aspiraciones y la lucha por los primeros puestos apenas empieza. Nos despedimos agradeciendo a todo el equipo, por supuesto, por su trabajo, a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas y a usted principalmente por acompañarnos en esta emisión dominical. Por lo pronto, descanse y tenga una buena noche.